Buenos días, alumnos de los séptimos básicos. El objetivo que nos reúne hoy es conocer y reflexionar sobre cómo dos personas pueden comunicarse y entenderse más allá de las palabras. Esto corresponde a la sesión número 11 y lo encontramos en las páginas de la 74 a la 85. Este objetivo responde a la priorización de objetivos de aprendizaje número 11. Primeramente tenemos que responder a la sesión número 10, en donde tú tenías que enviarnos un poema. Espero que lo hayas enviado, y si no lo has hecho, te recomiendo enviarlo lo antes posible. Tenías que invito a escribir un poema sobre la amistad, por ejemplo. Vayamos desde un inicio a responder la pregunta: ¿qué es una lectura? La lectura es cuando nos acercamos a un texto, que puede ser un cuento, una fábula, un artículo de periódico u otro, con la intención de interpretarlo, descifrarlo y comprenderlo. Para poder llegar a eso, existen estrategias. Así como en los videojuegos, para jugar y ganar usas estrategias, también debes aplicarlas al momento de leer. Una de las tantas estrategias es leer frases completas, utilizar toda la información disponible, es decir, el título, como acá, por ejemplo, los dibujos, esquemas, conocimientos previos, entre otros. Las estrategias de la lectura son variadas, que realizamos simultáneamente al leer, y nos ayudan a comprender lo leído para poder obtener la información que buscamos en los textos. Además, nos facilita el disfrute de la lectura. Por ejemplo, existen variadas lecturas o tipos de lectura. Entre ellas yo te voy a nombrar tres: la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. La lectura literal predomina el ámbito académico. Es el nivel básico de la lectura, centrado en las ideas y en la información. La lectura inferencial es cuando se comprende el texto por medio de referencias asociadas, es decir, deducción, inducción, discernimiento. Una lectura crítica es de carácter evaluativo, donde intervienen los saberes previos del lector para emitir juicios valóricos desde una posición documentada y sustentada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que en una lectura literal, el lector debe reconocer quiénes son los personajes, dónde ocurren los hechos, cuál es la idea principal del texto, cuándo tienen lugar los acontecimientos. En cambio, en una lectura inferencial, el lector debe deducir cuáles son los hechos que determinan esta actitud, qué esperaba el personaje, si el personaje hubiese conseguido tal cosa, qué hubiese pasado. En una lectura crítica, el lector debe cuestionar y cuestionarse acerca del personaje y su autor, o de actuar, perdón, de la validez de los relatos, la postura asumida, es decir, un juicio valórico, la intención del autor y del texto. ¿Por qué cuestiona? ¿Por qué critica? Porque tiene conocimientos previos que utiliza para poder llegar a esa deducción, a esa crítica. Para leer, existen ciertas actividades que te pueden ayudar. Por ejemplo, leer en voz alta,
partes del libro que más te emocionan, escribir una carta, inventar otro final para la historia, describir lo que les gusta o lo que les gustó o disgustó, diseñar una carátula basada en un libro, preparar una entrevista, ilustrar una parte del libro, hacer una cartelera sobre el libro, imaginar el personaje principal viviendo en su ciudad, contar qué hubieran hecho ustedes en el caso del personaje principal. Vayamos al trabajo que deben realizar, teniendo claros estos tipos de lectura, como dijimos al principio: lectura literal, inferencial, lectura crítica. Para ello, van a leer el texto La nieta del señor Lynch, que se encuentra en la página 74 a la 84, y van a desarrollar el, las preguntas que salen en la página 85. En la parte 85 está la pregunta número 100. ¿Con qué gestos y acciones se construye la amistad entre el señor Lynch y el señor Barr? Esa pregunta me la vas a enviar en conjunto. Dice, escribe un texto en donde manifiestes tu idea de cómo se construye una amistad. A partir de la lectura, tú podrías decirme cómo se construye una amistad. ¿Cómo crees tú que se construye una amistad? Envíamela con esta referencia a asignatura lenguaje, curso séptimo básico, sesión número 11, fecha y el nombre del alumno a los correos ya mencionados, mariodocente2020@gmail.com y con copia a contingencia eduardollanos@gmail.com. Queridos alumnos, nos encontramos en en un próximo encuentro. Hasta pronto.